La noche del 16 de septiembre, en México se celebra el inicio de la Guerra de Independencia. Aquella noche del 15 de septiembre, un sacerdote en el estado mexicano de Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, daría el famoso grito de independencia en donde invitaba al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español, es decir, contra la corona. Aquello duraría algún tiempo y no sería sino hasta 10 años después más o menos, que finalmente lograría la independencia México. Y por ello, cada 15 de septiembre, en la noche, y en los días previos obviamente, pero en la noche, México se viste de fiesta. Y se viste de fiesta de forma muy colorida, desde vestimentas peculiares, muchos sombreros, banderitas, y durante la noche, claro, antes de la pandemia, pero durante la noche había muchísimas fiestas por todas partes y el famoso grito. El presidente de la República, los gobernadores, presidentes municipales, salen al balcón de sus respectivos palacios de gobierno para dar el famoso grito de independencia. Acto seguido hay música, cohetes, todo tipo de alumbrado especial. El país se viste de colores en una forma muy bella. Claro, también hay comida estupenda. Cualquier cantidad de cosas deliciosas se puede comer esa noche. Y además, también se pueden tomar cosas un poquito subidas de tono. México es un país en el que se puede tomar desde tequila, mezcal, aguardiente, hasta lo que usted no se pueda imaginar. La comida típica también abunda, desde platillos como puede ser simplemente una gordita o una tostada, un pozole ancestral y con mucha tradición, que hablaremos de él alguna vez, hasta tacos y claro, platillos mucho más elaborados. Es una fiesta grande y por ello en Relatos del Lado Oscuro nos hemos vestido de colores y estamos celebrando. Pero además a lo largo de los días previos hemos estado hablando de temas muy mexicanos, o por lo menos temas paranormales y extraños que tienen que ver con México. Y hoy no es la excepción. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta historia se remonta muchísimo tiempo atrás, en 1593. Vamos a Filipinas. Es allá, el lejano oriente. Trasladarse desde América a Filipinas tomaba varios meses a bordo de un barco de vela. En ocasiones los barcos podían tardar 1 o 2 años en llegar, porque si los tomaba un temporal, podía dañar las velas y en lo que llegaba otro barco con repuestos y velas nuevas, aquello podía volverse interminable. Filipinas pertenece al Virreinato de la Nueva España. Aunque tiene su propio gobernador, es una comunidad muy lejana. Los españoles han conquistado aquello y han comenzado a extender su dominio en la región. Ciertas zonas les ha costado un poco de trabajo. La relación con los chinos es un poquito tensa, porque son muchos y son muy bravos. Con Japón la relación es diferente. Japón es un gobierno muy preciso, muy ordenado, y ahí no hay nada que hacer, ni intentar conquistar a nadie, pero hacia el sur, hacia la región de Indonesia, la región de Malasia actual, toda esta zona de las Islas Molucas, había mucho que hacer y había mucha riqueza. En aquel año de 1593, Filipinas estaba bajo el gobierno del famoso gobernador Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira. Era un personaje muy peculiar. Un hombre que sabía moverse en política y que tenía un deseo profundo de llevar ante la corona nuevas conquistas. Obviamente esto le repercutiría en beneficios personales, habría muchas ventajas. El hecho es que tras una serie de pláticas con diferentes gobernadores locales, con diferentes monarcas locales pertenecientes a las etnias originarias, este hombre, Gómez Pérez, ese era el nombre, Gómez Pérez, decide que es buen momento de ir a conquistar
las Islas Malucas. En aquel momento le conocían como Moluco. Para ello arma una pequeña flota. Son algunas galeras, son unas pocas fragatas, algunas embarcaciones mixtas, unos 400 hombres. No tiene tampoco un ejército grande. Así es que se pertrechan, se preparan y únicamente dejan una guardia en el Palacio de Gobierno de Manila, la capital de Filipinas. Pero como son pocos hombres y no tienen realmente quien los ayude, deciden contratar chinos. Se trata de remeros chinos. Es un ejército de remeros chinos. Son alrededor de 250 de ellos quienes, a cambio de una paga, se van a encargar de remar las galeras. En tanto que otras embarcaciones únicamente funcionan con vela, las galeras necesitan remeros. Por ahí del 17 de octubre de 1593 abandonan Manila y comienzan el viaje. Tras partir de un puerto cercano, la pequeña flota de españoles avanza sin novedad hasta llegar a un lugar conocido como la Punta de los Azufres, cercano a la isla de Luzón. En este punto, el viento sopla en contra y la corriente también está en contra, por lo que las galeras no pueden avanzar. Encolerizado, Gómez Pérez arremete contra los chinos por flojos, por un montón de cosas, porque no pueden remar. El castigo es a latigazos, como si fueran animales. La respuesta es que, de todos modos, no pueden avanzar. Simplemente los navíos con viento en contra y con corriente en contra no van a ir a ninguna parte. Al finalizar aquel día, el 23 de octubre, tras haber estado ya en la mar algunos días, deciden anclar y pernoctar ahí, dando la vuelta apenas a la Punta de los Azufres, muy cerca de Luzón. Las otras embarcaciones españolas han podido acercarse más a la isla. La de Gómez Pérez se ha quedado un poco más a mar abierto porque ya no puede llegar. Durante el atardecer hay plática, tranquilidad, comen, descansan. A bordo habrá unos 40 españoles, pero hay muchísimos chinos. Caída la noche, todo mundo a dormir. Únicamente 2 o 3 vigías por ahí. Más entrada la noche, los 2 o 3 vigías también comienzan a parpadear. Obviamente, el movimiento cadencioso de la barquita, el calor tropical de aquellas regiones. Aquello puede ser el paraíso si usted va en un traje de baño con bebidas refrescantes y con mucho bronceador, pero si usted es un soldado español del siglo XVI vestido con todo lo que tiene que llevar, 3 o 4 capas de ropa, en medio de una temperatura de 40 grados, muy probablemente se quede dormido en cualquier parte. Por su parte, los remeros chinos, no. Esos únicamente llevan una camisola blanca, ligera y fresca. En un cierto punto de la madrugada, asesinan a todos. Bueno, se levantan, toman armas, cortan la cabeza de los guardias, después van hacia donde se alojan los demás soldados, los matan, van hacia donde está el gobernador, Gómez Pérez Dasmariñas, y lo matan también, le dan un espadazo en la cabeza, asesinan a todos los demás. Solamente hay por ahí 2 personas que logran salvarse escondiéndose y luego son capturadas. En todo este ir y venir, se escucha ruido, pero aquellos que están en las fragatas y en las otras embarcaciones más cercanas a la costa no prestan mucha atención. Se imaginan que algo están haciendo ahí, algún trabajo, alguna reparación. Nunca se imaginan que se amotinaron los chinos y que mataron a todos. Al amanecer, se dan cuenta de que los chinos se están yendo con el barco. Con el primer viento que pueden, izan las velas y comienzan a remar a todo lo que dan, arrojando los cadáveres por la borda, por supuesto. Intentan darles alcance, pero no pueden. Aquel grupo de chinos, sin embargo, tampoco eran muy diestros con aquello de la navegación y terminarían llegando a un punto totalmente diferente del que querían. Fueron capturados, se les capturaron las armas, se les capturó la embarcación y finalmente terminarían con la cabeza cortada en alguna parte. Pero lo que es un hecho es que aquel 23 de octubre de 1593, hace ya un buen tanto de tiempo, el gobernador estaba muerto. 2 días después, una de las fragatas que acompañaba a la galera llega a Manila, llega al puerto y de ahí a Manila, en donde se da el informe: el gobernador está muerto. Era alrededor del 25 de octubre. Y la noticia cunde como pólvora y se envía inmediatamente un parte a la corona. El parte a la corona no iría por mar,
iría por tierra, lo que significaba que tendrían que subir, llegar prácticamente hasta el Tíbet, del Tíbet cruzar hacia Persia, hacia los territorios turcos, de ahí cruzar hacia el África, cruzar todo el norte de África y llegar a la región de Gibraltar, en donde cruzarían para después dirigirse al centro de España, en donde rendirían el informe. Aunque usted no lo crea, eso era mucho más rápido que tomar un barco y darle toda la vuelta al Océano Índico, luego navegar por la curva de África, cruzar el Cabo de Buena Esperanza y subir nuevamente por la curva africana en medio del mar. Eso tomaría 1 año y medio. Era prácticamente una circunnavegación. Por tierra tomaba unos 9 meses. Sin embargo, en la Ciudad de México, en aquel entonces la capital de la Nueva España, hubo mucho pesar. El día 25-26 de octubre de 1593 hubo mucho pesar al saberse que había muerto el gobernador de Filipinas en semejante manera. Sobre todo hubo pesar porque uno de los inquisidores, uno de los miembros del Consejo de la Inquisición en la gran capital, era ni más ni menos que don Antonio de Morga, quien había estado destacado en las Filipinas y quien conocía personalmente al gobernador Dasmariñas, al que había sido asesinado. Poco antes de semejante suceso, el doctor, como le llamaban, doctor Antonio de Morga, había sido enviado a la capital de la Nueva España, en donde hacía su trabajo. Por lo tanto, cuando aquel 25 de octubre se entera de la muerte de Dasmariñas, no puede sino sentirse triste y preocupado. ¿Sí? Efectivamente, si usted ha estado escuchando esta transmisión y este relato con atención, habrá notado un detalle. Dasmariñas fue asesinado el 23 de octubre de 1593. En Manila, la capital de Filipinas, a unos 6 meses de distancia de la Nueva España, la noticia se supo el día 25 de octubre. E irónicamente, ese mismo día fue conocida en México, en la capital de la Nueva España. El asunto era tan complicado que el doctor Antonio de Morga se limitó a mencionar en su texto Sucesos de las Islas Filipinas, en la página 36, en un libro que fue publicado en 1609, es decir, hace ya 412 años. En una de estas narraciones escribió que por artes de Satanás, y sin saber muy bien el cómo, la noticia había llegado a México ese mismo día. Esto es un documento único porque cuenta cómo supieron en México el mismo día que Dasmariñas había muerto, aun cuando don Antonio de Morga no cuenta exactamente el cómo, sí lo menciona. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y ahí es en donde viene la historia interesante. Prácticamente en cualquier parte de internet, si usted busca el caso de Gil Pérez, va a encontrar una historia. La historia cuenta, de forma muy interesante, que en Manila, la capital de Filipinas, un soldado español, un soldado de infantería de un tercio español, que se encontraba destacado como guardia del Palacio de Gobierno de Manila, se encontraba el día 25 por la noche en su puesto de guardia. En una especie de pequeño cubículo con puntos de vigilancia estaba este hombre. En su cabeza no podía dejar de pensar en la noticia que había llegado de la muerte del gobernador y todo lo que esto significaba. ¿Quién sería el nuevo gobernador? ¿Quién quedaría al mando de la guarnición? ¿Irían a la guerra? ¿No irían a la guerra? ¿Cuándo podría volver a España? ¿Cuándo podría regresar con los suyos? Aquel soldado está armado con todo lo que debe de llevar, aunque no especifican el qué llevaba. Ojo a esto, en casi todas las leyendas se dice que llevaba un mosquetón. La realidad es que eso no se especificó en su momento, simplemente que estaba armado. Debe de haber llevado el casco clásico de un soldado español, debe de haber llevado el peto de lámina, algo florido en los brazos, unos pantalones abombados, calcetas, todo aquello. El tipo debe de haber estado sudando como regadera, ahí sentadito, esperando a que no pasara nada, cuando de pronto el buen amigo aquel se queda dormido.
Es lógico, de noche, un día muy ajetreado, un calor espantoso, vestido con todo aquello porque seguramente por el miedo a que hubiera más problemas le habrán ordenado que se armara completamente. El asunto está en que de pronto se siente muy agradable. El tipo debe de haberse sentido súper, muy fresco. Se acomoda un poquito más porque le está dando la luz en la cara, obviamente es incómodo. Se gira un poquito más porque ahora siente un poco duro el piso. Y de pronto despierta. Rayos, está de guardia. Se pone de pie muy firme, busca rápido el arma que hubiera tenido, no sé si era una lanza, una alabarda, cualquier cosa que hubiera sido su arma, y se pone muy derechito, listo, en guardia, por si pasa alguien y lo ve, que no sepan que se quedó dormido. El problema es que es de día. El guardia, que estaba vigilando el Palacio de Gobierno de Manila, de pronto está ahí paradito, muy firme, pero al mirar a su alrededor, primero nota algo. Aquí hace frío. Mucho frío. En comparación con los 40 grados de Manila, aquí hace frío. Pero además, en comparación con las polvorientas calles de Manila, aquí hay una plaza que tiene losas de piedra oh Dios mío, esa mujer va vestida a la usanza española, lleva un vestido de esos como de campana, con un tocado, con una cosa que le cubre la cabeza, una especie de mantilla, y lleva una peineta y va caminando acompañada de un caballero que lleva una ropa tan rara. Así es que aquel pobre soldado está viendo todo esto con mucha curiosidad, porque además estas personas no tienen el más mínimo parecido con lo que había en Manila. En Manila ve personas que llevan ropa increíblemente ligera. Ve personas que ni siquiera llevan camisa porque no se acostumbra, entre los naturales de aquella gente no se usa, así es que, pero estos son muy diferentes. Está mirando todo esto, pero además le sorprende ver carretas. Y en eso, pa, 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 suenan las campanas de la catedral. Cuando mire la distancia, se queda pasmado. Aquello no es Manila. El sujeto está terriblemente espantado porque no tiene ni la más mínima idea de dónde rayos se encuentra. Lo primero que hace es acercarse a una persona de las que va pasando y a quien le pregunta: disculpe su merced, ¿en dónde estoy? Aquella persona se le quedaría viendo, seguramente con mucha desconfianza, porque además la vestimenta de este soldado de infantería español de Filipinas es peculiar. Al ser un soldado de territorio tropical, su vestimenta es diferente a la de los soldados de guardia de la capital de la Nueva España. Así es que aquella persona seguramente aceleró el paso y se fue. Cuando alguien más aparece por ahí, le vuelve a insistir: disculpe su merced, ¿en dónde me encuentro? Y no hay respuesta porque ¿cómo no vas a saber dónde estás? El asunto es que después de un rato lo que aparece es la guardia. La guardia que le pregunta qué rayos es, quién es, qué está haciendo ahí. Este hombre responde informando que él es un miembro de la guardia del Palacio de Gobierno de Manila. A lo que obviamente alguno de los guardias se habrá reído, de aquellas personas que estaban frente a él se habrá reído. ¿Qué clase de loco es este? Pero aquel se mantiene en su posición, da su nombre, da su rango, a qué tercio pertenece, qué es este tipo, y resulta que cuando pregunta ¿dónde estoy?, le responden: estás en la Nueva España. Y aquel tipo debe de haberse caído del susto. Pero peor aún, debe de haberse sentido cuando fue llevado a la Inquisición. Según cuenta la leyenda, tras haberlo visto ahí, guardando, custodiando en la plaza de la Nueva España, deciden mandarlo a la Inquisición. Cuando llega a la Inquisición y le preguntan quién es, él da su nombre y se presenta acreditando que es un guardia de palacio en Manila. La Inquisición no le cree, así es que comienzan a investigarlo más a fondo. Son interrogatorio tras interrogatorio. Obviamente ya le han quitado la armadura, le han quitado todo aquello, pero todo tiene la calidad y la forma de un soldado español de ultramar. Así es que no lo ejecutan, no lo atormentan, simplemente no saben qué hacer con él. Pasado algún tiempo, aquel hombre, además ha dado la noticia, ¿no? Estando ahí entre los inquisidores, cuando lo están interrogando, él dice que había mucho alboroto porque el gobernador Dasmariñas fue asesinado unos días atrás, 2 días atrás. Hay anotaciones, todo el mundo toma nota de aquello. Ahí en México, en ese momento, en la Nueva España, no había noticias, no había forma de que les avisaran.
El barco que llegaría con la información acerca de aquel crimen tardaría meses en llegar. El hecho es que, pues realmente este hombre no tiene culpa. Estaba parado a media plaza en la capital de la Nueva España. El nombre que se le ha dado es Gil Pérez, pero en los relatos originales ese nombre no aparece ningún nombre, simplemente se dice que hubo un soldado. Pasados los meses, este sujeto es enviado a la guardia. Es un soldado español y lo acredita su armadura, su ropa, el caso es que está ahí, pero no puede ir a ninguna parte porque ¿qué tal que es un desertor? ¿Qué tal que ha huido y ha llegado a la Nueva España? Hay muchas dudas acerca de esto. ¿Cómo puede alguien llegar de Filipinas a América, a la capital de la Nueva España en un solo día? Nadie lo sabe. El hecho es que meses después, según se cuenta, al llegar una de las embarcaciones que viene de Filipina, el San Felipe, se pregunta las nuevas y lo primero que informan es que alrededor del 25 de octubre el gobernador había sido asesinado, tal como lo había descrito aquel extraño personaje que apareció en la plaza. Cuando se les pregunta cómo fue, lo que dicen es exactamente lo que ha dicho este soldado. Pero todavía más complicado es cuando uno de los miembros de aquella tripulación que ha llegado lo reconoce y le pregunta cómo es que estás aquí, si no venías en el barco. Cuando le preguntan, ¿usted lo conoce? Sí, por supuesto, soldado de tal y tal y tal. Terminarían devolviéndole su armadura, devolviéndole sus cosas, dándole la bendición y mandándolo de regreso. No se sabe cuál fue el destino final, obviamente, no se sabe qué pasó con él, simplemente lo embarcaron de regreso a Filipinas, que era donde estaba su guarnición y donde tenía que reportarse, y lo mandaron con una notita que decía estuvo en América. Bueno, en ese momento era la Nueva España. Estuvo en la Nueva España, por favor, no lo acusen de desertor ni lo vayan a matar. Este asunto, usted pensará, es un mito, es una leyenda, es una tontería ahí que se cuenta y se recuenta. Bueno, el primer lugar en donde se escribe es en 1609. Como le decía yo, en la página 36 del libro de Antonio de Morga, en Sucesos de las Islas Filipinas, menciona que en México la noticia de la muerte de Dasmariñas se supo el mismo día en el que se supo allá, por artes diabólicas. Pero él no detalla cómo ocurrió. El siguiente que contaría la historia sería unos 90 años después. Conquista de las Islas Filipinas, Gaspar de San Agustín. Gaspar de San Agustín era un erudito de aquel entonces que redactó un libro muy complejo en donde incluía el relato del soldado filipino en la plaza de la Nueva España. Haciendo alusión, claro, al texto de Morga. Él no fue testigo de aquello. Él no estuvo ahí, de Morga sí. El otro solo lo escuchó, pero pudo platicar con quienes supuestamente sí lo habían vivido y dio todo el contexto de lo que había sucedido. Esta historia quedaría por ahí perdida. Los libros existen, los textos existen, los originales que están en bibliotecas en España y que ahora están digitalizados, redactan eso. En el texto de Gaspar de San Agustín menciona que unas brujas, por medio de hechicerías, utilizando todavía la F en lugar de la S, de una forma muy peculiar, ficieron una brujería que lo hizo llegar de Filipinas a la Nueva España el mismo día. Mencionaba que todo esto habían sido unas mujeres que hacían brujería por allá y que el tipo no se había dado cuenta. El texto como tal es un texto de origen. A diferencia de otras muchas leyendas que realmente no son leyendas, como por ejemplo la Amante Macabra, que en realidad es un texto copiado en el año 65, de 1965, y otras muchas leyendas que se supone que son coloniales y que son copia de textos de Guy de Maupassant, de Baudelaire y de muchos otros escritores. Este sí es un texto que viene de origen. Algo pasó y apareció un hombre de Filipinas en México en 1593. Posteriormente fue redactado en 1908 por otro autor mexicano y de ahí varios textos lo han repetido. Lo interesante de esto, Luis González Obregón fue quien lo redactó en 1908, dándole el nombre de El Aparecido y poniéndole muchos pormenores. El nombre como tal de Gil Pérez aparecería por ahí, es inventado. En realidad no podemos saber si se llamaba Gil Pérez o cómo se llamaba. Ninguno de los autores originales lo escribió. Lo que sí es un hecho es que estuvo ahí. En los textos antiguos
de un inquisidor aparece la mención de que hubo este incidente. Así que sí, en teoría, y si hacemos caso de lo que escribieron estas personas, aquel 25 de octubre, un soldado español en Filipinas se teletransportó a la capital de la Nueva España, a varios miles de kilómetros de distancia, en una época en la que no había ni siquiera telégrafo, ni ninguna forma de comunicación que no fuera enviar un propio a través de un barco. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, esa es una pregunta que no podemos resolver. Así de simple. No tenemos forma de saberlo. Sin embargo, cuando hemos encontrado esta historia nos ha despertado una profunda curiosidad, porque en medio de un montón de relatos que están documentados, como el de la muñeca endemoniada que tenemos por ahí, aparece este. Y no lo cuenta un cronista ni un juglar que estuviera cantando una canción, sino un inquisidor, un personaje que era muy reconocido, muy respetado y que lo menciona claramente en uno de sus libros más importantes. Libro que, por cierto, fue revisado 7 veces diferentes por diferentes peritos. Recuerde usted que la Inquisición en América, además de perseguir judíos y de castigar personas de preferencias diferentes, autorizaba los libros. Así es que cualquier cosa que se escribiera en ese periodo de tiempo pasaba por diferentes filtros, los cuales verificaban que fuera real, que no mintiera, que no engañara y que no distrayera las buenas costumbres y la moral. Y este libro tiene todas las autorizaciones, lo que significa que si bien de Morga escribió el texto, otro montón de inquisidores que vivían aquí, que estuvieron aquí, lo leyeron y lo autorizaron, así que sabían que algo había ocurrido ahí. ¿Cómo rayos puede ser que alguien viaje tantos miles de kilómetros así nada más? ¿Se acuerda usted del experimento Filadelfia? Por ahí en alguna parte tenemos un video. Usted pensará, ¿qué relación puede tener esto? Bien, este no es un tema desconocido. La teletransportación humana espontánea no es un tema desconocido. Si bien se ha confundido, por ejemplo, con el fenómeno de la bilocación o de la proyección astral y de muchos otros, la diferencia central es que en la teletransportación humana espontánea, una persona físicamente, con todos sus atavíos, en el estado en el que se encuentra, si comió, comido, si no comió, no comido, como sea que se encuentre, desaparece de un lugar y súbitamente se materializa en otro. Usted pensará, eso es muy raro. Sí, es muy raro. Eso no puede existir. Bien, un segundo. En el año 2004, la Fuerza Aérea Norteamericana pagó $7.5 millones por un estudio sobre teletransportación. Claro, sobre teletransportación de diferentes tipos. El texto, encargado a un doctor en astrofísica y un personajazo que ha estado involucrado con la mitad de las cosas importantes y secretas de Estados Unidos, Eric W. Davis, fue realizado bajo encargo del comando de la base aérea Edwards de la Fuerza Aérea, en el laboratorio de investigación de la misma. El objetivo era encontrar toda la información posible acerca del fenómeno de la teletransportación. Así que el documento de 88 hojas, más cerca de 700 anexos, incluía un extraño capítulo, el capítulo número 5, Teletransportación PK, refiriéndose a las siglas PK, psicoquinesis, es decir, un fenómeno paranormal perteneciente a la parapsicología, investigado por la Fuerza Aérea, pagado por la Fuerza Aérea e investigado por un doctor en astrofísica. Así que si usted me lo pregunta, este es un tema que ha estado en investigación durante muchísimo tiempo. Hoy en día, diversos gobiernos han desarrollado técnicas que permiten teletransportar pequeñas partículas subatómicas, mínimas, pero que no se trasladan físicamente. ¿Llegará el momento en el que se pueda tener algo más? Bueno, el caso del soldado español en la Plaza de la Nueva España, después de haber desaparecido en Filipinas, parece indicar que sí hay algo más. ¿Cuáles son las principales teorías de esto? Bueno, la primerísima de ellas es abducción ovni. Un sujeto que fue abducido y trasladado a otro sitio. Muchos investigadores aseguran que es la más factible. Otros que este es un fenómeno similar a lo que ocurría, por ejemplo, con el Padre Pío, en donde involuntariamente y entrando en una especie de trance podía trasladarse
en instantes, en apenas un parpadeo, a otro lugar en donde su yo consciente podía parecerse a los demás, pero su otro yo permanecía. Así que podría tratarse de esto. Nadie ha podido acreditar, o por lo menos no se relata en ninguno de los textos que tenemos, alguna información acerca de lo que estaba ocurriendo en Filipinas. Solo sabemos que el soldado apareció en México. Pero no sabemos si en Filipinas había otro yo del mismo soldado, lo que sería especular. La información que se tiene es esa, pero a diferencia de muchos mitos y leyendas, esta se redactó poquito después de que ocurrió y fue redactada por una serie de personajes cuya credibilidad en aquel momento estaba muy en alto. Y ahora, si me lo permite, tenemos que mandar algunos saludos y agradecimientos. Vamos a agradecerle a Lorien Hit por su apoyo a través de los videos mediante el Super Thanks, que es el corazoncito que sale abajo de los videos. Gracias a Patrick Rosas, que siempre nos está apoyando, lo apreciamos mucho, gracias. Muchos saludos para María Montiel, que se encuentra en el Bronx, en Nueva York. Una felicitación enorme para Juan Carlos Amador Zúñiga. Juan Carlos Amador Zúñiga es un seguidor del canal de mucho tiempo, buen amigo y está cumpliendo años hoy. Si estamos en lo correcto, hoy está cumpliendo años y cumple unos poquitos. Es muy joven todavía, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y claro, saludos muy cordiales para Estela Álvarez en Uruguay, para Ángel López, Sandra Gómez, para Estela, que está en Mendoza, Argentina. Es otra Estela. Elian, que se encuentra en Burgos, en España. Almejita Alejandra Trejo, de parte de su hija Adriana, que están en Huichapan, Hidalgo. Manuel Ramos Mora, él se encuentra en Rumanía. ¡Wow! ¡Qué lugar tan interesante! Para Liz Lozano, ella nos comenta que nos sigue desde hace años. Se lo agradecemos mucho. Qué bueno que nos encontró y que nos puede acompañar ahora a través de esta plataforma. Fernanda Dorantes y su familia, que se encuentran en Poza Rica, Veracruz, un lugar bien interesante, lleno de historias muy extrañas, llena de fenómenos paranormales toda esa carretera. La profesora María Concepción Salguero Urbina, ella nos escucha en Tegucigalpa, Honduras, con sus alumnos, cosa que le agradecemos enormemente. Les mandamos una felicitación a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y ¡viva México!